Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva videoponencia. Para los que no me conozcan, soy Inés Aragüez, mentora del programa Metapueblos de Diputación de Málaga, en el área de energías renovables. Hoy nos vamos a centrar en un tema de mucha actualidad en nuestra provincia, la agricultura. En nuestro país, especialmente en nuestra región, la agricultura constituye una actividad clave para la economía. En las últimas décadas, la agricultura ha sufrido grandes cambios y ha pasado por diferentes etapas. Actualmente, el gran reto de la agricultura es que las tendencias actuales de consumo muestran que no habrá suficiente agua para satisfacer la demanda creciente sin un cambio drástico en la forma en que se utiliza, se gestiona y se reparte este recurso limitado. Hay diferentes estrategias para conseguir un uso más eficiente del agua en el sector agrícola, como optimizar los sistemas de riego para evitar aportes innecesarios en los cultivos, evitar pérdidas o utilizar equipos de desalación. Para la implantación de estas nuevas soluciones se va a necesitar una gran cantidad de energía y será necesario la implantación de multitud de instalaciones de energía renovable para conseguir que esta nueva situación sea viable. Para responder a todas estas preguntas os presento a Rafael. Él es ingeniero agropecuario y del medio rural, experto en la agricultura y sus necesidades. Rafael, encantada de tenerte aquí con nosotros y de que nos puedas contar un poco más sobre este sector tan importante en nuestra región. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, para introducirnos un poquito en el tema, ¿nos puedes hablar un poco sobre la enorme transformación que ha supuesto en la sarquía el paso de los cultivos tradicionales de secano a los subtropicales? Bueno, pues el cambio de secano de la agricultura tradicional a subtropicales ha supuesto un cambio global y total en la agricultura de la comarca, porque podríamos decir que hemos pasado de una agricultura prácticamente de subsistencia a una agricultura altamente rentable. Junto con la agricultura de los invernaderos, ahora mismo son las dos agriculturas más rentables que hay en España y de las que generan más empleo, ¿no? Mm. Entonces, hemos pasado a una agricultura tradicional del olivo de secano, del almendro de secano, de la viña fundamentalmente para la elaboración de uva de pasa y vino del terreno, de consumo prácticamente local, a productos que son exportables, como son los subtropicales. Claro, y esto también me imagino que habrá cambiado mucho el perfil del agricultor, ¿no? Eh, Totalmente. Ha supuesto una profesionalización del agricultor, un agricultor que está mucho más tecnificado, un agricultor más moderno, que ha hecho inversiones, le ha permitido hacer inversiones en la finca, en la mejora de su sistema de regadío, en mejora de su sistema de eficiencia, tanto de sistema de río como energético, ¿no? Que es que es el tema que nos toca hoy, ¿no? Sí, ha supuesto un cambio total. Y bueno, ya no cabe duda de que la realidad es que todo este cambio ha situado sobre todo a la Sartiga en el mapa, ha sido un gran cambio en nuestra economía. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, pues nada más hay que pensar que nuestros padres o nuestros abuelos tenían que emigrar fuera de la comarca para buscar trabajo porque la comarca no era capaz de fijar la población al territorio porque la agricultura que había era una agricultura, como he dicho antes, casi de subsistencia, ¿no? Mientras que hoy en día la agricultura es un motor importante de la comarca junto con el turismo y ha permitido que la gente no tenga que salir fuera de su pueblo o fuera del territorio a buscar empleo. Es decir, es más, es un foco de atracción de empleo para gente de otras comarcas que vienen aquí, gracias, entre otras cosas, a la agricultura que tenemos, ¿no? En la actualidad. Es decir, que ha fijado a la población y encima ha hecho que gente de otras zonas vengan aquí a trabajar. Sí, 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 vamos, de hecho se han creado muchas empresas nuevas a raíz de esto y además empresas de renombre, realmente. Claro. Sí, Mm. hay que pensar que no solamente en el empleo directo, que supone la agricultura, sino en el empleo indirecto, como son los almacenes de las empacadoras de fruta, que tenemos varias empresas muy importantes en la provincia. No hace mucho repasaba con un amigo la estadística de las empresas más importantes de la provincia de Málaga y entre las 100 empresas más importantes de la provincia de Málaga había 7 u 8 de las arquías y todas estaban relacionadas con la producción de frutos tropicales. Voy a decir nombre, pero bueno, todos conocemos
Trops, Montosa, Reyes Gutiérrez, Natural Tropic, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Son empresas muy importantes. Sí, claro, y además justo lo que comentabas hace un momento, no es solamente las empresas directas que se dedican a la explotación, esto ha reactivado la economía pues, a nivel de la comercialización, incluso los proveedores, muchas empresas que hay alrededor de este gran negocio, la verdad es que Claro, pensamos siempre en la agricultura solamente en el agricultor, el que, digamos, el que trabaja la tierra, pero es que hay muchas empresas, como son viveros, viveros importantes, que mueven un volumen de dinero, una facturación importante, hay empresas de cartonaje para el envase de la fruta, empresas de plástico, de insumos de fitosanitarios, fertilizantes, tutores, herramientas, en fin, hay muchas empresas relacionadas con la agricultura que generan una cantidad de trabajo enorme en la comarca. claro, sí, sí, la verdad es que ha sido un cambio radical. Em, Y bueno, como ya habíamos comentado, pues esto va a suponer nuevas necesidades que va a tener este tipo de cultivos que van a demandar pues, mayores caudales de riego. Y bueno, ¿nos puedes hablar un poquito de esas necesidades diferentes que van a tener este tipo de cultivos y los equipos que intervienen para entender un poco a qué retos nos enfrentamos con este nuevo panorama? Hombre, hay que entender que la agricultura moderna está relacionada con la agricultura de regadío, es decir, no podemos entender una agricultura moderna en la agricultura de secano. La agricultura moderna es una agricultura de regadío y, por consecuente, pasar de una agricultura de secano, como teníamos hace 40, 50 años, a la actualidad, pues supone un consumo mayor de agua. Lo que hay que intentar, o lo que intentamos siempre, como yo como técnico particularmente, es ser eficiente con el uso de agua. Y para ser eficiente, pues hay que modernizar a los sistemas de riego más eficientes, y los más eficientes son los sistemas de riego localizados, ¿no? Que es lo que tenemos instalado prácticamente en el 100% de las explotaciones que tenemos en la sarquía. Yo no creo que haya un sitio en España que sea más eficiente en el uso de agua que en la sarquía, ¿no? Aquí no hay riego por alcorque, ni riego a pie, ni riego a manta, incluso ni riego por aspersión, con lo que supone el riego por aspersión. Y somos muy eficientes, todo el sistema de riego es localizado, intentando aprovechar hasta la última gota y luego complementando estos sistemas con sensores de humedad para hacer eficiente, para obtener un riego que se llama deficitario, ¿no? Así que y bueno, es un reto de la agricultura de ahora, es decir, cómo optimizar los recursos que tenemos para obtener la mayor producción posible. Claro, ahora es que hay una gran tecnología alrededor de todo lo que es el riego y la optimización de este recurso, claro. Por supuesto, y en eso se trabaja día a día y todas las empresas Sí, están trabajando cada día en ver cómo hacer más eficiente cada litro de agua que se aporta al suelo y para obtener la mayor productividad posible. claro. Y bueno, por centrarnos un poco más en la parte técnica, ¿nos puede explicar un poquito así los temas de los equipos que intervienen, cómo funciona un cabezal de riego, cuáles son las partes más importantes qué equipos se suelen utilizar en una explotación agrícola? Bueno, un cabezal de riego tipo, o podemos decir Sí, prototipo, pues lleva una bomba de aspiración y de sí. impulsión que mete el agua a presión en un sistema de riego, pasa previamente por un sistema de filtrado para evitar obturación en el sistema de riego. Después del sistema de filtrado se añaden los fertilizantes, porque cuando hablamos de riego, hablamos de fertilización. Hoy en día se utiliza el término fertirrigación, es decir, que la fertilización va siempre acompañada del riego, fertirrigación. Después del aporte de fertilizantes, el sistema de inyección de abono, va a otro sistema de filtrado para evitar que entre impurezas a la red de riego. Y luego, por último, pasa a la red general de riego, que es donde se distribuye el agua. Ujú. Vale. Sí, bueno, pues queda un poquito más claro. Siempre es bueno saber cómo funcionan los equipos. Y a ver, eh, una cuestión que yo creo que es fundamental entender, porque ya que estamos hablando de esa optimización de ese recurso tan importante de cómo es el agua, son las comunidades de regantes, que al final es una de las maneras más habituales, ¿no? de gestionar este recurso. ¿Nos puede explicar
normalmente cómo funciona una comunidad de regantes, en qué se basan o cómo se reparte ese recurso. Sí, una comunidad regante es simplemente una agrupación de agricultores que están unidos por una comarca, por una zona, y que se agrupan para utilizar un recurso común, que en este caso la mayoría de las comunidades regantes que tenemos las arquías, pues están utilizando el agua que proviene del pantano, pero claro, en el principio, antes de utilizar el pantano, se unían para utilizar el agua de un pozo o de un río. Se agrupan y, bueno, tienen unas participaciones dentro de esas comunidades regantes y cada uno pues utiliza la cantidad de agua a que tiene derecho dentro de esa comunidad. El agua se reparte en función de las cuotas que tenga dentro de la comunidad, ¿no? Mm. Sí, ahora, bueno, lo iremos hablando más adelante, pero ahora también está muy en la actualidad, pues las comunidades energéticas. Realmente es algo parecido, ¿no? Tener un recurso común en el que se reparte al final un bien entre todos, pues se hará su reparto y cada uno pues le corresponde una parte. Mm. Em, a ver, pues vamos a seguir pasando. Em, bueno, vemos que la disponibilidad de agua, pues, como estábamos comentando, cada vez es más compleja y cada vez es más difícil. Y esto pues está ocasionando muchos problemas en los acuíferos, están salinizando algunos de los pozos. ¿Nos puedes hablar un poco sobre este proceso de la salinización de los pozos y qué problemas puede suponernos en nuestra zona? Bueno, tenemos un problema que evidentemente yo creo que es innegable, que es que se está produciendo un cambio climático, que a nivel global, a nivel mundial, y ese cambio climático, pues a nosotros nos está afectando de forma especialmente dura. ¿Y cómo nos está afectando? Pues aparte de tener temperaturas más altas, y cada verano batimos récord de temperaturas máximas, los inviernos cada vez son menos inviernos, y aparte de este problema de temperatura elevada, tenemos un problema de la falta de lluvia. Y además lo de la falta de lluvia es doblemente grave porque además de tener menos precipitaciones acumuladas a lo largo del año, es decir, que si nosotros teníamos en la comarca una pluviometría media de 425, 450 milímetros por metro cuadrado, y ahora es raro el año que pasamos de 400, estamos en 350, 325. Aparte de ese problema, que yo digo que es importante, es que las lluvias se producen en un menor número de días. Y Claro, eso es doblemente grave. Es decir, que no es lo mismo que tú tengas 50 días donde cada día te caen, pues, no sé, 30, 40 litros, a que la lluvia se produzca en pocos días y además de forma torrencial. Y 2 días te caen 100 litros por metro cuadrado y eso provoca mucha escorrentía y ese agua vaya al mar y las tierras no recuperan y los acuíferos no recargan. Es decir, que tenemos por un lado la falta de precipitaciones, es decir, un menor número de litros caídos por metro cuadrado y aparte concentrado en muy pocos días, con el problema de recarga que se supone para los acuíferos. ¿Eso qué está provocando? Pues que los acuíferos estén muy mal por esa falta de lluvias, ¿no? claro, y me imagino que será un problema que va a afectar a muchos de nuestros agricultores, porque eso me imagino que es algo progresivo que se va a ir aumentando conforme vaya cogiendo terreno. eh, Evidentemente, evidentemente. Es decir, este es un claro, problema, esta falta de recarga de los acuíferos, claro. por esta falta de lluvia, pues va a acarrear como problema de que la gente cada vez tenga más problemas para regar. Y si tiene problemas para regar, es un problema para mantener los cultivos que tenemos en la comarca. Si queremos seguir siendo una comarca competitiva y tener una agricultura que sea competitiva, tenemos que solucionar el problema de la falta de recursos. Y bueno, pues habrá que buscar todas las posibilidades, agotar todas las posibilidades. Yo simplemente decir que España, y en particularmente la Sarquía, no es la zona más seca del mundo. Hay zonas igual o más secas que España y sin embargo siguen manteniendo cultivos. No hay que irse más lejos. En Israel llueve menos, temperaturas más altas y en cambio ellos tienen resuelto o casi resuelto los problemas de agua, ¿no? Claro, y bueno, y ya que hablamos de Israel, ¿y cómo lo hacen ellos? ¿Qué alternativas ves tú si persiste esta situación? O cómo lo hacen en otro sitio? ¿Qué opinas tú que se podría plantear?
Bueno, ellos enfocan el problema desde muchos puntos de vista, hacen un uso global de todas las aguas, es decir, utilizan tanto las aguas de lluvia, utilizan las aguas de los pozos, de los acuíferos, utilizan las aguas regeneradas y utilizan las aguas desaladas. Y con ese mix de agua de todo tipo, pues bueno, pues consiguen tener una agricultura pues que yo creo que es de las más competitivas de Europa, ¿no? Y de hecho, hay que recordar a la gente, quizás muchos no lo sepan, que el mercado europeo del aguacate no lo encontramos los españoles abiertos porque los que abrieron el mercado del aguacate fueron los israelitas. Son ellos los que hicieron el mercado y abrieron el consumo del aguacate en Europa, ¿eh? Y que ellos van por delante en ese aspecto y en muchos otros. Mm. ¿Y crees que ese sistema sería planteable en nuestra región, que podría ser Es algo que que se pueda no implantar? nos queda más remedio, no nos queda otra opción. Es decir, tenemos que ser eficientes con todas las aguas que tenemos y tenemos que pensar que en el futuro, yo no veo otra solución que no ser esa, es decir, utilizar todas las fuentes de agua disponibles, no hay otra. Si Mm. queremos seguir con el sistema de regadío que tenemos, no nos queda otra. Claro. Y, y bueno, ¿y qué opinas sobre el uso de los equipos de osmosis inversa en la agricultura? Bueno, lo hemos hablado un poquito, pero ¿crees que podría ser una buena solución en la Por implantación supuesto, de este tipo creo de... que dentro de ese uso que vamos a tener que hacer de todo tipo de agua, la osmosis es una opción más y una opción real. Es decir, que no se olvide que hemos tenido restricciones en 7 provincias andaluzas, hemos tenido restricciones de agua y la única provincia que no te ha tenido restricciones es Almería. ¿Eh? Y Almería es la provincia donde menos llueve de toda Andalucía. Mm. ¿Y por qué no ha Sí, tenido restricciones Almería? Porque desde hace mucho tiempo ellos tienen plantas de desalación de agua y eso le ha solucionado el problema. De que claro. fíjate, Almería, que tiene una pluviometría casi la mitad de lo que lleva la Sarquía, no ha tenido restricciones, porque ellos llevan años trabajando con la desalación de agua. Y que para ahí pasa el futuro. No Claro. solamente la agua desalada, ya digo, el conjunto de la utilización conjunta de todo tipo de agua. Claro, claro, sí, ellos pues han afrontado el problema, se lo han encontrado antes y bueno, Porque van con un poco de desgraciadamente pena. para ellos, lo han tenido Sí, antes que nosotros. Nosotros estamos ahora en la fase en la que estaban ellos hace 10 15 años. claro, claro. ¿Y qué opinas del uso de la agua regenerada? Lo hemos comentado un poquito también al hablar de la situación de Israel, pero ¿lo ves compatible para la agricultura el uso del agua regenerada? Sí, el agua regenerada no nos va a quedar otro remedio que utilizarla, pero en Israel, ya que está hablando de Israel, ellos no utilizan el agua regenerada como única fuente de agua para riego. Siempre la utilizan como mezcla, es decir, en mezcla. ¿Por qué? Porque el agua regenerada es un agua que está libre de patógenos, que ha llevado un proceso de depuración, pero no ha llevado un proceso de desalación. Entonces, el agua depurada tiene un inconveniente y es que en muchos casos la concentración de sales que tiene es alta, porque la depuración no implica desalación. Entonces, esa agua depurada lleva un nivel alto de sales que para la agricultura no son los más deseables. Entonces, Claro. por eso en ningún país se utiliza como única fuente de agua, sino como complemento y en Mm. mezcla con otras fuentes de agua. Claro, que a lo mejor lo ideal es hacer ese mix, ¿no? Claro, es que no queda otra. De hecho, en explotaciones de la sarquía que han empleado solamente el agua regenerada para el riego, pues han tenido graves problemas y están teniendo grandes problemas en sus explotaciones. Problemas de desalación del suelo. Claro, eso es un problema grave. Y, a ver, pas- antes de pasar a la siguiente, te quería hacer otra preguntilla. Y el modelo que tenemos de agricultura de subtropicales, como que hablábamos al principio, tan extendido en nuestra zona, ¿crees que es sostenible a largo plazo? ¿Crees que se puede plantear continuar con ese Mira, tipo de eso cultivo? es un tema muy, muy interesante. Todo el mundo habla de la sostenibilidad y todo Sí. el mundo bien. Es un tema, lo de la sostenibilidad, es un término muy bonito, pero yo te pregunto a ti, Tokio tiene un área metropolitana de 30 millones de habitantes, concentrada en una área metropolitana que puede ser la provincia de Málaga y la provincia de Cádiz juntas. ¿Eso es sostenible Tokio? Sí, a ver, ¿Qué hacemos? yo ¿Qué sé que es hacemos? una No, yo pregunta, te la hago a ti. ¿Es sostenible Tokio? sí, sí, realmente no, a ver, Entonces, es ¿qué es así, sostenible? Yo te pregunto. Yo te realmente hago te devuelvo la pregunta. ¿Qué es sostenible?
Defíneme qué es sostenible. Sí, exactamente. Realmente hay que buscar el punto de equilibrio. Es cierto que, a ver, en mi opinión, es cierto que el sector de la agricultura ha dado un cambio radical al introducir los subtropicales, pero claro, hay que buscar ese punto de equilibrio, que es lo que buscamos, ¿no? En nuestra región. Si tendremos esos recursos para mantener esa agricultura, ese nivel que estamos llevando hasta ahora, Lo, o no, o tenemos que hacer algún tipo de cambio. No lo bien. no sé. ¿Tú qué nos puedes, o qué opinas tú desde... Evidentemente, todo tiene que tener un punto de equilibrio. Es decir, no Claro, podemos arrasar con todo, no podemos pensar que vamos a arrasar con todo, ni podemos seguir plantando aguacate y mango indiscriminadamente. Es más, yo creo que hay muchas hectáreas, o algunas hectáreas, no muchas, algunas hectáreas de aguacate y mango que no deberían de existir porque simplemente son inviables, porque están a una altura muy alta, en una cota muy elevada, hay que elevar el agua muy arriba. En fin, ahí hay un poquito de culpa por parte de todo el mundo, de todos los actores. Por parte de los agricultores, porque quizás no hayan medido bien la inversión, por parte de la administración, un poco también por no haber regulado. En fin, que todos tenemos parte de culpa. Yo te puedo contar como anécdota. Hace poco tiempo vinieron técnicos de la zona de Levante, de Alicante, de Castellón, de Valencia, vinieron por aquí, por Málaga, y bueno, y hicieron dos comentarios, yo creo que decía en plan de anécdota. Uno, el primer comentario que hizo fue un técnico y dijo, dice, la primera vez que vine a Málaga y vi en la zona que estabais plantando mango, pensé, o estos malagueños están locos o los mangos dejan mucho dinero. Y le digo, pues quizás eran parte de las dos cosas, ¿no? Estamos un poquito mal y a lo mejor es un cultivo rentable, es decir, que esa es la realidad. Sí, porque si no fueran rentables, no sembraríamos los mangos donde los ponemos, en los bancales que los ponemos. Con lo que eso implica de trabajo, ¿eh? Es decir, claro. que pensamos que eso Sí. también lleva aparejado un trabajo, un esfuerzo muy grande. Y la segunda anécdota, la segunda pregunta que me hizo otro de los técnicos, me dijo, es que quizás os habéis pasado plantando fincas de aguacate y mango en la comarca, quizás os habéis cedido plantando, ¿no? Y digo, pues sí, tienes razón, quizás no hemos pasado. Te voy a decir que no. Digo, pero yo te voy a decir una cosa. Tú has venido de Valencia a Málaga por la autovía y has tardado 6 horas o 5 horas y media desde Valencia a Málaga, porque ha venido una carretera con dos carriles por cada sentido, ha venido bien. Digo, imagínate que tú hubieras venido hace 10 años, ¿no? 10, 15 años, y te hubieras encontrado con un solo carril por cada sentido, con la cantidad de camiones que salen de Almería hacia Francia y te hubieras encontrado mucho tráfico desde Almería a Málaga por los tráficos que hay por carretera. Claro, no hubieras tardado 6 horas, hubieras tardado y hubieras pasado por todos los pueblos de la provincia de Almería. Hubieras tardado 10, 12, 14 horas. Y tú hubieras dicho, claro, el problema es que como la gente se ha dado por comprar coche, todo el mundo que quiere comprarse un coche, pues hemos tardado 14 horas en llegar porque la carretera está colapsada. Claro, la culpa es del conductor, porque se ha comprado un coche. Y claro, yo creo que la respuesta es que el que se ha comprado un coche, porque tiene su derecho a comprárselo, no es totalmente responsable. También habría que pensar si la autoridad o la administración se ha quedado desfasada y no ha hecho un desdoblamiento de la carretera. Y no culpabilicemos solamente al que se ha comprado el vehículo, sino también la administración por no haber desdoblado la carretera. No sé si me explico. Sí, 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 llevas razón, porque y Claro, es además decir una que, reflexión interesante, porque no solamente pasa en la agricultura, al final claro, porque pasa en todo, porque incluso cuando hablamos de la fotovoltaica, muchas veces se peca de excesivo proteccionismo y quizá pues no se yo implanta en suficiente. solamente, Inés, recordarte, por si no lo sabes, que, Sí, que junto a los cultivos subtropicales, junto con invernaderos, sí, son la única agricultura en España que no llevan ningún tipo de ayuda ni subvención de la Unión Europea. Si no entra en la PAC ni entra en ningún tipo de ayuda. Si todas las inversiones que la ha hecho el agricultor, digamos, a pulmón, por decir una expresión coloquial, ¿no? Es decir, la ha hecho con su dinero y con su riesgo. mm, Y que no ha llevado ningún tipo de ayuda, como ocurre con el olivar, o como ocurre con la viña, o el cereal, o con la ganadería. Entonces, son ya, inversiones privadas que la ha hecho por su cuenta y riesgo. Y volviendo al ejemplo que te ponía de la autovía, que es lo mm, que le decía yo al valenciano, es decir, la administración tiene que hacer la carretera. Es su obligación para que podamos transportar y cada uno se compre su coche. Pero luego la administración, una vez que ha hecho la carretera, lo que tiene es que regular el tráfico y decir, oiga usted va a circular a un máximo de 120 kilómetros por hora.
y va a llevar el cinturón de seguridad. Y pueden ir 5 ocupantes en el vehículo. Y si no, le voy a sancionar. Pues igual digo yo con el agua. Usted me crea la infraestructura. Yo levantaré la explotación. Y luego usted va a regular hasta dónde puedo plantar, qué agua puedo utilizar y cómo la voy a emplear. Es decir, Mm, crea la infraestructura y después la regula. Yo creo que el sí, problema que ha habido en la comarca es que tenemos una infraestructura que se pensó en los años 80 o quizás antes y que se terminó en el año 90 claro. y que desde que entró el plan Taladro en funcionamiento no se ha hecho nada de Mm, infraestructura de regadío en la comarca. Y han pasado 35 años. mm. Imaginaros si en 35 años no hubiéramos hecho carreteras nuevas. ¿Cómo estarían las carreteras? Sí, lleva razón, lleva razón. Realmente es una reflexión interesante y además que estamos hablando de un sector muy importante aquí en la provincia y que ha tenido muchos cambios en los últimos años, que quizá pues ese es el planteamiento que se debe de hacer, que al final la administración a lo mejor quizás no han sabido anticiparse a esas necesidades que iban a surgir. Mm, Mm. Sí, yo creo que ese es un poco el problema, es decir, que no hemos visto, no hemos sido capaces de regular el crecimiento y no hemos sido capaces un poco de ordenar, ¿no? Y bueno, pero digo que quizás todas las partes tengan algo de culpa. Bueno, y bueno, uno de los temas que quería que hablásemos es que, claro, todo esto que estamos viendo de la implantación de nuevos equipos, de más tecnología, incluso el tema de la desalación, al final, eso pues va a suponer al empresario, al agricultor, pues un incremento en su factura eléctrica, un aumento de sus consumos. Al final todo tiene mucho más sensores, mucho más equipo eléctrico. Entonces, bueno, bombeos. Eh, ¿Qué opinas sobre el uso, la incorporación de energía renovable en este sector? ¿Crees que puede ser un campo con futuro, que se pueden implementar tecnologías renovables en el sector de la agricultura? Pues sí, yo pienso que todas estas nuevas tecnologías pueden suponer un ahorro importante para las explotaciones agrícolas, teniendo en cuenta que los gastos energéticos en estas explotaciones es muy alto, porque tenemos que extraer el agua de profundidades cada vez más altas, tenemos que bombear a estos equipos que necesitan presión para el regadío, y luego si incorporamos la tecnología de la desalación, pues también necesitamos energía para la desalación de agua, una energía más alta, ¿no? Si conseguimos abaratar los costes energéticos por la implantación de placas solares, placas fotovoltaicas, pues evidentemente todo esto ayudará a bajar los costes de cultivo, que al final es lo que interesa para que la agricultura sea rentable. Mm. Y, por ejemplo, ¿crees que, por ejemplo, se habla mucho del uso de pérgolas fotovoltaicas en la agricultura o incluso en la ganadería para mejorar el bienestar de los animales? ¿Crees que puede tener algún tipo de implantación o incluso cómo puede afectar el rendimiento de los cultivos? ¿Crees que puede ser positivo el incorporar pérgolas espaciadas, haciendo espacios de sol y sombra? ¿Qué opinas? ¿Que puede Bueno, ser positivo? realmente yo no soy un experto en temas de pérgola, en fin, yo creo que es perfectamente compatible con determinado tipo de agricultura y que evidentemente todo lo que suponga una integración en el medio rural, pues bienvenido sea. Es decir, que el caso de los subtropicales es un poco más complejo porque los cultivos tropicales necesitan luz, ¿no? Pero, en fin, pero hay otro tipo de agricultura o ganadería que sí puede ser compatible, ¿eh? Mm. Y por ejemplo, en invernaderos, ¿crees que podría integrarse de alguna forma? Pues eh, sí, podría ser muy interesante, sobre todo para buscando la optimización de la captación de luz para todos los sistemas, como estamos hablando, de sistemas de riego y demás. Puede ser muy interesante. sí, sobre todo, no lo sé, porque ya en temas de agricultura me pierdo un poquito, pero no sé si puede ser en algún momento positivo el hecho de que el cultivo no tenga tanto sol o determinadas horas de sol que no las tenga. ¿Puede ser favorable en algún caso o no tiene por qué? Bueno, sí, pues puede ser interesante a lo mejor en verano, sobre todo pensando en el verano. En el invierno es más Claro, complicado en porque invierno. necesitamos gastar el mayor número de horas de luz posible, pero en verano sí es verdad
que tenemos un exceso de radiación dentro del invernadero, un exceso de luminosidad dentro del cultivo, y a lo mejor cómo integrar ese sistema de placas, pues, en fin, habría que pensar un poquito, pero podría ser interesante. Sí, o a lo mejor quizás se puede utilizar sobre todo para el verano, que al final como son la época donde más sol hay, a lo mejor Ujú. puede servir para tener un ingreso extra, para tener esos vertidos y que le pueda servir de ingreso adicional al agricultor. Sí, podría ser interesante, ya digo, pero a ver cómo integrarlo para que fuese funcional en verano y en invierno Claro, no. En fin, eso sí, habría que pensar un poquito cómo integrarlo, sí. ¿no? Ahí habría que estudiar la Sí, inclinación, claro, ya eso habría que verlo en hay que cada caso, trabajar. pero sí, la verdad que yo creo que puede ser algo interesante. Interesante. Sí. Y un tema que sí que me parece súper importante, el tema de las abejas, que ahora se habla mucho de que se están perdiendo las abejas y es un problema importante. Lo primero es que me gustaría que comentase la importancia real que tienen las abejas en nuestros cultivos, en la agricultura. Hombre, la abeja es fundamental. En el caso del aguacate, hay que tener en cuenta que aunque hay otros polinizadores, pero que la abeja sigue siendo a día de hoy el polinizador más importante que tenemos, con el que contamos. Y para siempre se recomienda la explotación de aguacate la plantación de colmena para mejorar el cuajado, ¿eh? El aguacate tiene una tasa de cuajado muy baja y se ve mejorada cuando instalamos colmenas dentro de la explotación. Entonces, quiere decir que la abeja es un polinizador fundamental en el caso del aguacate y, por supuesto, también mejora el cuajado en el mango. Luego, es un insecto que, como en otros cultivos, es importantísimo para tener una buena cosecha. Y René, ¿cuál es el principal problema o qué opina? ¿Qué es lo que está pasando con la abeja? ¿Por qué esa disminución tan drástica de... Pues no lo sé, porque ya hace tiempo que se hicieron trabajos para intentar averiguar si había algún insecticida o herbicida o fungicida que pudiese estar afectando a la vida de las abejas. De hecho, se colocaron trampas para capturar a esas abejas que se morían y luego mandarlas a analizar para ver si había restos de algún pesticida y no se descubrió especialmente ninguno. Es decir, que no encontramos, le digo, esto fue un trabajo que se hizo en colaboración con la Asociación de Colmeneros de la provincia de Málaga y se hicieron en diferentes fincas de la provincia, no solamente la Sarquía, y no encontramos nada, no ningún insecticida que dijera que este es el causante de la mortandad. No sé muy bien. No, no lo sé yo ni, ni creo que lo sea ahora mismo, sea Ya, capaz nadie de decir por qué. sí que es algo que se está investigando. Y bueno, ¿y qué opina? Porque muchas veces se habla de integrar la apicultura con la fotovoltaica, ¿no? Aprovechar estos terrenos en los que pues, se instalan placas fotovoltaicas y aprovechar esos terrenos para instalar, para poner colmenas y tener una medida para fomentar su crecimiento. ¿Crees que puede ser positivo esta medida, que puede ser favorable para Ujú. paliar esto? Bueno, como he dicho antes con el tema de la ganadería, en fin, yo no soy un especialista en el tema de apicultura también, pero pienso que pues, se puede integrar perfectamente porque de hecho hay zonas específicas dentro de las fincas donde se ubican la colmena de abejas y a lo mejor esa zona pues le puede brindar una protección contra la radiación, incluso contra la lluvia y podría ser interesante, ¿no? Pero digo, yo no soy un especialista en este tema y tampoco puedo hablar más que como un aficionado, no sé, no, nada Sí, más. pero al final, Evidentemente puede ser interesante, ¿no? Por la protección claro, que brinda. sí, a ver, ahora es verdad que se está hablando mucho del tema porque muchas veces se hacen campos de placas fotovoltaicas y aparte de esa incorporación de la energía renovable a la red, pues también puede haber personas que digan, oye, pues mira, estamos en contra porque se está utilizando una parcela, no tiene ningún tipo de impacto ambiental que pueda tener. Entonces, bueno, es una manera de
aportar, ¿no? Aportar en esa finca donde a lo mejor pues una empresa va a tener una planta fotovoltaica generando, que bueno, ya de por sí es energía renovable. Oye, pues si se puede aprovechar de alguna forma y se lucha de alguna manera para evitar que el tema de la abeja siga decreciendo, sí, puede ser interesante. Sí, por supuesto. Puede ser un tema Claro, interesante. Todo sí, lo que sea integrar aprovechando, y que suponga claro, una disminución de los costes del cultivo, evidentemente, bienvenido sea, ¿no? claro, sí, sí. Em, y bueno, otro temilla que también está muy de actualidad es, bueno, se habla mucho de la fotovoltaica flotante, ¿no? La incorporación de los sistemas fotovoltaicos en balsa, bueno, que puede tener una serie de ventajas. Mm. ¿Qué opinas tú sobre este tipo de sistema? Hombre, pues puede ser un sistema muy interesante, teniendo en cuenta que con estos días de temperatura tan alta que tenemos en verano, la evaporación de las balsas de riego, que cada vez son más frecuentes, cada vez tenemos más balsas de riego en la comarca, porque tenemos la necesidad de acumular agua durante el invierno para poder salir adelante en el verano, pues estas balsas tienen el grave problema de que se calientan estas aguas y se produce una evaporación muy alta. Ten en cuenta para dar una idea, una balsa que ocupe 100%, digamos, con unas dimensiones de 100 metros por 100 metros, que es el equivalente a una hectárea, un campo de fútbol, para entenderlo. En un día fuerte de verano puede tener una evaporación pues, de 120, 150 mil litros, entre 120 y 150 mil litros de evaporación que se pierde. Madre mía. De evaporación. Entonces, si lo sumas por 30 días, imagínate la cantidad de litros o de metros cúbicos que estamos perdiendo por evaporación, ¿no? Si sumamos todas las balsas que tenemos en la comarca, verás que perdemos un Claro, montón de litros sí, de agua de totalmente. buena calidad. Sí, 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 totalmente, porque muchas veces lo he escuchado eso de que, bueno, pues es la evaporación de agua en las balsas, pero no me imaginaba que era tal cantidad. La verdad que sí, que es algo que es interesante poner el remedio, que se pierde muchísima agua. ¿Y crees que puede tener implantación en las balsas de la zona? ¿Crees que los empresarios estarían dispuestos a instalarlo? Porque, claro, a ver, también hay que entender que este tipo de sistemas pues son costosos, tiene... Claro, claro, el problema está en el coste de implantación. Y Claro, como interesante, está claro que es interesante, porque el cubrir la balsa, aparte del problema de la evaporación, pues tendríamos también el beneficio de que tendríamos menos problemas con las algas, ¿no? también, Que claro. son elementos que después nos provocan obstrucciones en los sistemas de riego, obstrucciones del sistema de riego, y que al estar cubierta, como ocurre con los depósitos de riego que están cubiertos, pues tenemos menos problemas de esta alga. Entonces tenemos una doble ventaja, no triple ventaja, menos evaporación, menos problemas de algas y además una producción energética. Que tenemos... Pero claro, esto tiene un coste. Como toda la vida, nada es gratis, ¿no? En la vida nada es gratis, todo tiene un coste. Sí, incluso si me apura, yo le diría otra ventaja más, que es que muchas veces pues se instalan estos sistemas pues en el terreno y al ponerlo sobre agua van a refrigerar mucho mejor en la instalación, entonces va a mejorar el rendimiento de la propia instalación Mm, fotovoltaica en aproximadamente un 50% fácilmente, porque las placas fotovoltaicas es verdad que disminuyen mucho su rendimiento con la temperatura, entonces mm. también favoreceríamos que funcione mejor el sistema. Sí, pues también podríamos añadirlo. Sí, sí, es cierto que bueno, que estos sistemas son bastante más caros, que al final el empresario pues tendrá que hacer sus cuentas y ver Claro, si, sí. Es cierto si te que salen los números. sí, claro, es verdad que ya se está empezando a ver, ¿eh? Que buscando, se ve que en otros sitios lo están ya instalando. Por aquí, ¿verdad? Que todavía no mucho, pero ya parece que que se va implementando. Y yo creo Mm, que puede ser algo que a futuro sea algo que se instale bastante. mm. Es algo que, como se dice, se está democratizando, ¿no? Que al Sí. principio una tecnología muy cara, pero una vez que Ujú. se va implantando, pues se va reduciendo coste y yo creo que puede ser algo muy interesante, ¿no? Sí. En el momento que se abaraten los sistemas Sí, de flotación de las placas, sí, como queramos sí, llamar, se abarate un poco el juego y se optimice. Y claro, bueno, eso haga que se eche número y diga, bueno, pues sí, habrá un umbral por debajo del cual las inversiones sean viables a medio plazo
y cuando lleguemos a ese umbral, pues empezaremos a verlo por aquí, por la comarca también. Sí, totalmente. Al final todo es igual, porque igual que cuando empezó la fotovoltaica, al principio era algo muy caro, algo que solamente Ujú, algunos ponían. Entonces, bueno, llegó un momento en el que se fue instalando cada vez más, los precios se fueron bajando y al ujú, final ha sido algo que se ha implantado de forma brutal. La fotovoltaica, vamos, sobre todo este último año ha sido ujú. tremendo. Y bueno, al final, pues yo me imagino que con esto pasará algo parecido, que poquito a Sí, poco, pues irá a su sitio y al final yo creo que puede tener bastante futuro. Y sí. sobre todo con todo lo que estamos hablando, de los problemas de agua, yo creo que, y bueno, y más con el dato que nos has dado de la cantidad de agua que se evapora, yo creo que puede ser muy importante. Sí, sí. Sí. Yo creo que esto puede Y, ser un tema interesante. Sí, y Rafael, mira, una pregunta. ¿Qué opinas de la agricultura ecológica? Se habla mucho de ella, pero ¿qué importancia crees que tiene la agricultura ecológica en nuestras zonas? Pues yo le doy mucha importancia cada vez más porque, ¿por qué? Pues porque el consumidor cada vez está más concienciado con lo que come, cada vez le gusta comer más sano, comer natural y evidentemente ese es el camino, es el futuro, no hay otro. Lo que ocurre es que, claro, hoy en día los insumos de productos ecológicos son más caros y las herramientas que dispone el agricultor de agricultura ecológica son menores que una agricultura convencional. Entonces, al ser menores son más caros también. Y es que si tú como agricultor dispones de menos herramientas y además esas herramientas son más caras que las de convencional y los precios del producto, de tu producto en el mercado, no compensa este gasto extraordinario, pues te hace que te lo pienses, ¿no? Pero yo creo que el futuro pasa por ahí, no nos queda más remedio. Si queremos ser competitivos y pensando que el consumidor cada vez es más exigente con lo que come, tenemos que pensar que la agricultura ecológica va a ser, en fin, yo lo veo así, en mi opinión. Sí, sí, porque la principal diferencia cuando hablamos de agricultura ecológica, por entenderlo, la principal diferencia cuando hablamos de agricultura ecológica y la agricultura convencional, ¿en qué se basa? Pues mira, se basa, por ejemplo, para el tema de control de las plagas, tú dispones de menos herramientas y en muchos casos con menos eficiencia de choque, vamos a llamarlo así. Sí, porque tú puedes utilizar, para el control de una plaga, tú puedes utilizar depredadores o puede utilizar parasitoides, que son otros insectos que se encargan de controlar la plaga, tienen un efecto de choque menos visible, pero a largo plazo quizás sea más eficiente. Mientras que si tú utilizas un químico, un convencional, un insecticida o un fungicida convencional, tiene un efecto de choque muy impactante, ¡pum! Ves que la plaga desaparece, pero luego más recurrente, porque la plaga te va a volver en corto plazo, ¿no? Pero bueno, al agricultor le gusta, como a todo el mundo, ver los efectos inmediatos. Y luego es un tema importante, el tema de control de plagas y enfermedades. Pero luego tenemos el tema de la fertilización. La fertilización es mucho más cara, los fertilizantes, los abonos orgánicos son algo bastante más caro que los convencionales. Y por último, el control de la mala hierba, de la hierba convencional se utilizan herbicidas, o de aquí para atrás se ha estado utilizando herbicidas, y mientras que en ecológico tenemos que solamente la herramienta del desbrozado de hierba, ¿no? Y el desbrozar en una finca grande es un coste importante de mano de obra. Mano de obra que no hay o no tenemos, ¿no? Claro, y eso entiendo que lo que comentabas antes, al final implica un sobrecoste bastante importante Claro. en el producto, así que claro que tiene que encontrar su mercado. Claro, no, no, Mm. el mercado existe, el mercado lo demanda. Lo que ocurre, claro, que si para mí me supone un 20, un 25% o un 30% más caro producir en ecológico que en convencional, y en cambio la fruta cuando la llevo al mercado no veo recompensado ese esfuerzo, o la diferencia es muy poco significativa, de un 5 o un 10% en el precio del producto, pues al final, pues mucha gente pues desiste de producir ecológico, salvo la gente, los agricultores, que lo hay, en muchos casos, que están convencidos y les da igual que los beneficios sean menores porque han apostado por la agricultura ecológica de forma convencida, pues le va a dar igual el precio, ¿no? Pero muchos desistirán por el tema de menores beneficios. La verdad que muy interesantes las conclusiones y yo creo que hemos dado un repasito
a todo el área de la agricultura, sobre todo de nuestra zona. Hemos hablado un poquito de las renovables, de la posible integración que puede tener esta tecnología en el sector, que yo la verdad que con lo que hemos hablado yo creo que puede tener bastante futuro. Y nada, darte las gracias por, por Ajá. acompañarnos hoy. A ti por Y invitarme a participar. ha sido muy interesante. Y nada, a todos los demás asistentes también agradeceros y sobre todo también a Diputación por organizar la charla. Nada, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por participar. Pues Nada, un encantada. placer. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Adiós.